Lenguaje estructurado de consulta, SQL. En tu camino como administrador de bases de datos, vas a manejar el lenguaje SQL, el cual se utiliza para definir y manipular a las bases de datos y consultar información, por lo que es necesario que comprendas en qué consiste y cómo utilizarlo. El lenguaje estructurado de consulta, o SQL por sus siglas en inglés, es utilizado para la programación de las bases de datos. Se divide en el lenguaje de definición de datos. Sirve para crear, modificar y borrar una base de datos, tablas y campos. Contiene las siguientes funciones básicas. Create. Crear objetos de datos, como nuevas bases de datos, tablas, vistas, entre otros. Alter. Modificar la estructura de una tabla u objeto. Se pueden agregar, quitar, campos a una tabla, modificar el tipo de campo, etc. Drop. Elimina un objeto de la base de datos. Truncate. Borra todo el contenido de una tabla sin eliminar a la misma. El lenguaje de manipulación de datos sirve para insertar, modificar, borrar y buscar un registro de la base de datos. Opera con las siguientes funciones básicas. Insert. Agregar registros a una tabla. Update. Actualizar o modificar registros sin necesidad de borrarlos y volverlos a agregar. Delete. Borrar registros de una tabla. Select. Busca información en una base de datos. Todos los sistemas gestores utilizan SQL para crear y manipular a las bases de datos, incluso en su interfaz gráfica.